Hola de nuevo, Futurers. Aquí estamos de vuelta. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos aquí de nuevo en la Futura Channel, que es vuestro canal transmedia para la transformación social. Hoy estamos Tamar, ¿Y Max? la primera vez que hacemos la Futura juntos y bueno, la primera vez en esta nueva temporada que la verdad es que viene cargadita de Con novedades. muchas cosas. Totalmente. La primera novedad es que hoy no es lunes, hoy es martes. Ya sabíais que antes hacíamos la Futura News los lunes y los lunes en castellano y los miércoles en catalán. Esta temporada hacemos un ligero cambio. Serán los martes y los jueves, pero mantendremos el formato, martes en castellano y jueves en catalán. Y la verdad es que esta semana empieza muy fuerte. Empezamos con una entrevista. Con super invitados. Vamos, con unas ganas que tenemos de escucharla, que seguro que os suena, porque ha participado en Operación Triunfo con una charla magnífica sobre feminismo. Es Ana Pacheco, que nos acompañará hoy en un ratito para conocer un poquito también sus proyectos y todo lo que está haciendo en redes sociales y a nivel de periodismo y feminismo. Pero además el jueves tenemos otro invitado que es un youtuber y activista digital, que es Rubén Hood. Y además una novedad extraordinaria que seguro que ya la habéis visto en nuestras redes sociales. Iniciamos con un programa nuevo por la tarde a las 7 con Charas, a la que conoceréis muchísimo mejor por su increíble Instagram, Charcastrology, donde hace, vamos, un repaso desde el humor y desde los memes hechos con PowerPoint para conocer un poquito, ¿no?, nuestros horóscopos, cómo van los astros, pero a nivel, pues eso, ¿no?, de humor y de risa. Y nos trae un programa, pues eso, cargado de cultura, de música y también, pues hablar un poquito también de los astros, cómo no. Bueno, apuntadlo en la agenda, cada jueves a las 7, Charcastrology y el mundo de Charcastrology en la Futura Channel. No os lo podéis perder. Y además también tenemos una web renovada, lafuturachannel.net, donde podéis encontrar todos los contenidos con la mayor facilidad. Bueno, y cómo no, ya empezamos a saludaros también aquí en el chat, ya estamos empezando a recibir los primeros mensajes. Hola, 3S, estamos encantados de volverte a ver, es uno de nuestros mayores fans de la Futura News, siempre está aquí, vamos, puntualísimo. Así que muchísimas gracias y nada. Encantados de saludaros por el chat y que nos escribáis cosas y vamos a ir comentando. Además también, tampoco olvidéis de seguirnos en Twitch, claro, como siempre os decimos. Tenéis que buscar tanto en Twitch como en otras redes sociales. El usuario es el mismo, es @lafuturachannel y estamos ahí presentes en cualquier red y os animamos a seguirnos y a compartir contenido. Hecha esta mini introducción de lo que os espera toda esta semana y del inicio de la temporada, que siempre está bien repasar estas pequeñas cosas, empezamos hablando pues de las últimas noticias, de la llegada del fascismo al gobierno italiano y de lo que esto significa. Os vamos a poner un pequeño vídeo para que sepáis pues cómo es esta persona que ha entrado al gobierno en Italia. Dentro vídeo. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a las burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los patriotas! Qué fuerte. Pues bien, esta es Giorgia Meloni, la que será presumiblemente la nueva primera ministra italiana, después de los resultados de las elecciones del último fin de semana, donde parece ser, ¿no?, que su partido, Fratelli d'Italia, juntamente con los que serán también sus socios, no olvidemos la Liga de Matteo Salvini
y Forza Italia de Silvio Berlusconi, pues será el futuro gobierno, ¿no?, de Italia, pues bueno, pues con todo lo que eso conlleva, ¿no? Es un partido inspirado, ¿no?, en el posfascismo, en los movimientos, bueno, pues digamos que añoran, ¿no?, la época de Mussolini. Y bueno, por desgracia también en Europa, pues no podemos hablar de un fenómeno nuevo, tenemos ya, por desgracia, ¿no?, la extrema derecha y los movimientos fascistas, ¿no?, en otros gobiernos como en Hungría y en Polonia. Digamos que Italia se suma, ¿no?, a estos países con gobiernos pues, de partidos ultras. En el caso, además de Italia, tampoco olvidemos que bueno, es un país que viene ya de una dinámica donde bueno, estuvo Silvio Berlusconi, ¿no?, que es un populista de derechas muchos años. Luego cayó Silvio Berlusconi, pero es que llegó un tecnócrata, llegaron los tecnócratas impuestos por Bruselas. Luego vinieron las épocas populistas con partidos como Salvini, con la extrema derecha, y ahora viene un partido todavía más conservador, más retrógrado, que es Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni. O sea que Italia viene ya de un largo ciclo de gobiernos donde no están, digamos, representados, ¿no?, aspectos de la sociedad como son los más sociales, los más de la izquierda, y esto pues muestra que bueno, que el país está en una profunda crisis, ¿no?, identitaria, política, con unos movimientos sociales y de izquierda pues fragmentados y muchas veces enfrentados entre sí, y con una derecha unida, una derecha que ha hecho frente, una derecha que se ha mantenido sus alianzas para estar en el poder y que amenaza, ¿no?, amenaza los valores comunes, amenaza la democracia. No olvidemos que el fascismo es contrario a la democracia, y que Giorgia Meloni es una militante fascista desde la adolescencia, como han salido los vídeos de hoy en día. Y el gobierno de hoy, que ha salido de estas elecciones en Italia, pues pone en entredicho, ¿no?, el proyecto europeo una vez más y deja abiertas pues muchas dudas, ¿no? Cómo reaccionarán las instituciones italianas, los poderes judiciales, la oposición, el pueblo, cómo afrontará Europa, ¿no?, que uno de los países más importantes esté gobernado por extrema derecha y por el posfascismo. Y también la gran duda que planea no solamente en Italia, sino también en otros países, y es cómo afrontará esto el progresismo. ¿Se unirá por fin? ¿Será este el punto de inflexión para un proyecto progresista para Europa y para Italia? Y bueno, lo iremos siguiendo aquí y atentamente, porque digamos que es un fenómeno que va más allá de lo que es Italia. Pues muchas gracias, Max. La verdad es que has puesto al menos en conocimiento de todos, ¿no?, un poquito qué es lo que está pasando y lo importante que es mirar a otros países y cómo está yendo la política de otros países para entender también, ¿no?, cómo está Europa y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Tenemos deberes ahora mismo, claro, que es intentar luchar contra este fascismo que, como vemos, es totalmente imperante en Europa y que está cogiendo muchísima fuerza, y eso da miedo, da mucho miedo. Y sin más, vamos a ir con la segunda sección del día, ¿no?, que es la del reaccionando, también para ver con algunos ejemplos cómo podemos luchar contra el fascismo que tanto nos está intentando dominar. Vamos allá. Vull saber què està passant, perquè la gent està cridant. Tant soroll a l'edifici, com pot ser tot tan difícil. He vist a una mare del barri amb un bebè, ha vingut la policia, l'han deixat al carrer. Un jutge els envia, han vingut de dia, diuen que és perquè no pot pagar el lloguer. Aquesta és la llar on jo vaig néixer, aquest és el lloc que m'ha vist créixer, i ara que ho faran desaparèixer, taparan la porta amb una reixa. En una setmana hem d'estar fora, al banc ens humana ja no hi ha demora. La meva germana que té gana i plora, ara haurem de córrer, només queda una hora. No, em pots treure d'aquí, no pots veure'm així.
Pues bien, hemos visto este vídeo que han hecho jóvenes, juntamente con ayuda de unos artistas, de zonas de Barcelona como Ciutat Meridiana y el Raval, en los que hay muchos desahucios, en que son procesos, digamos, muy traumáticos para las familias, también para la infancia, y justamente pues la ciudadanía ha expresado pues en numerosas ocasiones, ¿no? Y en espacios de participación pues han demandado que se visualice y se trabaje el trauma que representa un proceso de desahucio para los niños y las niñas, y la gestión, ¿no? que se necesita, ¿no? para hacer este proceso pues digamos lo más llevadero posible y que cause el menos dolor posible. Y en este ámbito se inscribe, ¿no? Este tipo de vídeos y iniciativas que buscan visibilizar, ¿no? este problema y digamos, pues, llamar la atención sobre ello. La verdad que me parece una iniciativa chulísima. El vídeo lo ha publicado el Ayuntamiento de Barcelona. O sea, es una iniciativa entre comunidad y el ayuntamiento, y la verdad que es preciosa. O sea, el vídeo es muy bonito y muy significativo de lo que es, ¿no? un trauma así, ¿no? Como quedarte sin casa, sin recursos, familias muchas veces monoparentales, de mujeres valientes que tiran adelante su familia, sus casas, sus hijos, y que no pueden tirar adelante muchas veces económicamente, no porque no quieran, sino porque, bueno, ya lo veremos con el siguiente vídeo que tenemos, ¿no? Porque muchas veces la vida nos lo pone difícil. Empezaremos un otoño complicado, con subidas de luz, con subidas con subidas de lo más básico, ¿no? Y con la cesta de la compra por las nubes, y muchas veces tienes que elegir, ¿no? Entre que coman tus hijos o pagar el alquiler, ¿no? Y no entendemos, bueno, siempre caemos muchas veces en la penalización o en la señalización de las personas que están sufriendo un desahucio, pensando en que bueno, ellos se lo han buscado, cuando realmente hay muchas historias detrás que, como tú bien decías, pues son traumáticas para estos niños y estos jóvenes. Así que celebro la iniciativa social de visualización. Y esto además no significa que no haya que luchar para parar los desahucios, ¿no? Para reivindicar que la vivienda es un derecho, ¿no? Que no es un bien especulativo, no es para distraer la atención de aquello, es una demanda que ha surgido por la crisis en la que nos encontramos, ¿no? Por las pérdidas de hábitat que se producen en muchas zonas de la ciudad, ¿no? Y que hay un estigma, hay una sensación de soledad, hay un miedo, hay un trauma que se produce, y está bien que también se combata, ¿no? Y se trabaje en este sentido, más allá de denunciar, ¿no? Esta problemática que tenemos en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, de que, como decía la canción, hay gente sin casa y casa sin gente, y esto es indecente. Totalmente, totalmente. Hay que luchar contra los prejuicios, pero también hacer políticas para que reviertan esta situación. Correcto. Y poner el foco también en aquellas personas que lo pueden sufrir más, ¿no? Y que a veces están invisibilizadas, y que los menores, vivir un proceso así es algo que te puede marcar, ¿no? Y está bien que los poderes públicos ayuden a visibilizar esto y ayuden a empoderarlos y a explicarles a los compañeros de clase qué ocurre y por qué ocurre, y que se forme, ¿no? Una ciudadanía informada, consciente de su entorno, de su realidad, y que se haga desde edades tempranas, en procesos educativos también, ¿no? Totalmente. Vamos a pasar al siguiente vídeo, y que es un discurso de Gustavo Petro en la ONU. ¿Acaso no ven que la solución al gran éxodo desatado sobre sus países del norte es volver a que el agua llene los ríos y los campos se llenen de nutrientes? El desastre climático nos llena de virus que pululan, arrasándonos. Pero ustedes hacen negocios con las medicinas y convierten las vacunas en mercancías. Proponen que el mercado nos salvará de lo que el mismo mercado ha creado. El Frankenstein de la humanidad está en dejar actuar el mercado y la codicia sin planificar, rindiendo el cerebro y la razón, arrodillando la racionalidad humana a la codicia. ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana?
¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? El desastre climático matará centenares de millones de personas y oigan bien, no lo produce el planeta, lo produce el capital. La causa del desastre climático es el capital. La lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, para producir cada vez más y para que algunos pocos ganen cada vez más. Es eso lo que produce el desastre climático. Le articularon a la lógica, a la acumulación ampliada del capital, los motores energéticos del carbón y del petróleo y desataron el huracán, el cambio químico de la atmósfera, cada vez más profundo y mortífero. Detrás de la adicción al petróleo y al carbón está la verdadera adicción de esta fase de la historia humana, la adicción al poder irracional, a la ganancia y al dinero. He aquí la enorme maquinaria mortal que puede extinguir la humanidad. Qué fuerte. La verdad es que no podría estar más acertado en su discurso. Habla de muchos temas, ¿no? O sea, se puede resumir en que la economía y cómo entendemos, ¿no?, el sistema de producción actual es uno de los grandes causantes del cambio climático y del desastre que estamos haciendo con el planeta. Pero es que nuestras maneras de consumir al final han sido creadas por este capitalismo que nos obliga a, pues esto, descargarnos una aplicación como Shein o como otras marcas, ¿no?, que nos obligan a comprar barato, tener pantalones, camisetas producidas barato por mano de obra barata, que nos vienen barcos llenos de ropa, llenos de paquetes, llenos de mercancías y que pues, llevan a desastres medioambientales, a barcos que se quedan encarados, a que el mar sea una gran autopista de mercancías y hacer políticas que lo único que están haciendo es seguir beneficiando ese mercado, ese capital. Rescatamos a los bancos, rescatamos a las grandes empresas, pero no nos paramos a pensar en políticas que lo que protejan sea el cambio climático, que protejan, el medio ambiente y que nos ayuden a tener una economía diferente y un modo de producción diferente. Creo que ha dado en el clavo en todo lo que está diciendo. Claro. Y en que lo que hay que acabar es con la manera en la que estamos consumiendo y en la que estamos produciendo para acabar con una economía que al final lo que hace es eso, ¿no? Es producir, es capitalista y es al final lo que está cargándose el medio ambiente y el planeta. Claro, Tamar, yo creo que en el, como muy bien has explicado, ¿no?, estamos en un momento donde la emergencia climática ya está en la agenda política, está en el centro de los debates, y está claro que ahora hay un conflicto, ¿no?, entre el capital y la vida, que es lo que está explicando Petro en su vídeo, en su intervención, en Naciones Unidas, ¿no?, que esta lógica capitalista del trabajar más para producir más, para ganar más, para consumir más, pues choca de frente con los recursos finitos del planeta, ¿no? Y habla además él como presidente de Colombia que ¿no?, dentro de su territorio pues se encuentra, ¿no?, parte de los los llamados pulmones de la tierra, y habla también como alguien que debe gestionar también ese espacio, ¿no?, digamos natural, y lo explica muy bien en su parte del discurso. Hay un momento que dice, que no sale en el vídeo, ¿no?, pero que dice: están ustedes haciendo la guerra mientras arde el Amazonas, ¿no? Estamos intentando pues solucionar los grandes problemas de la humanidad mientras, ¿no?, quema la imagen esa de Greta, ¿no?, de que está la habitación en llamas y ustedes aquí sin hacer nada. Totalmente. Bueno, nos queda muchísima lucha por hacer por el medio ambiente. La verdad que es verdad que estamos viendo unas generaciones que están como muy concienciadas con el activismo medioambiental. No solo Greta es un ejemplo, pero hay muchísimas federaciones de jóvenes verdes a lo largo de tanto de Europa como del mundo, que están intentando luchar porque esto cambie, intentando
poner rojos, como hace Petro, a los políticos para que hagan políticas realmente que cambien la manera que tenemos de consumir y la manera que tenemos de creer que la economía lo vale todo y que podemos pasar por encima del derecho a la vida. ¿No? Y además hay un último elemento, ¿no? Que me parece también importante, y es que una de las cosas que pide Petro relacionada con el discurso que hace Naciones Unidas, es decir, la lógica esta de empobrecimiento, ¿no? Y de extractivista de los países, digamos, del hemisferio sur, que acumulan deuda externa, y Petro dice, oye, deja que no devuelva la deuda externa y a cambio deja que yo invierta ese dinero, en vez de dárselo al Fondo Monetario Internacional o a los deudores, deja que proteja al Amazonas, que nos protege a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí está también la contradicción entre el capital y la vida, ¿no? Deja que el dinero que yo tengo lo invierta en protegerme a mí y a todos. Sí, sí, sí. Pero no, estamos más obsesionados en claro, rescatar bancos. En rescatar bancos empresas. y en devolver créditos que son imposibles, ¿no? Sí, Y hablando de temas climáticos, tiene que ver, ¿no? Nuestro tercer vídeo de hoy, que vamos a verlo, tiene que ver también con la ingesta de microplásticos y es un poco más escatológico que el anterior, pero igualmente interesante. Vamos allá. Se ha comprobado que tenemos microplásticos en la sangre. Un aplauso para la tecnología. Nos vamos a morir prontísimo. Y también cagamos, es decir, comemos a la semana el equivalente a una tarjeta de crédito. Sí. ¿Qué? Un aplauso De microplásticos. Sí. ¿Una tarjeta de crédito? Todas las semanas defecas el plástico que tiene tu tarjeta de crédito. Es muy heavy, ¿eh? Claro, ahí en este vídeo, de forma divertida y un tanto escatológica, pero bueno, que ya nos gusta un poco el escatologismo por aquí también, explica, ¿no? También cómo pues estos microplásticos, organismos que tiene la ropa, que tienen los cosméticos, ¿no? Que tienen los productos que utilizamos en nuestro día a día, pues bueno, con nuestro cuerpo también los absorbe, ¿no? Y eso también, pues obviamente produce también que no los tengas que defecar, sí, sí. digamos. Bueno, por no hablar de todo el plástico que llega al mar, que comen los animalitos, que luego nos comemos nosotros y que al final pues también acabamos ingiriendo, porque ahora, bueno, no sé si lo has visto, pero últimamente ha salido por las, bueno, lo he visto en las noticias, de que están haciendo diferentes proyectos de limpieza del mar y que se están juntando personas a ir a limpiar el mar y que sacaban pues toneladas y toneladas de bolsas de plástico que al final pues eso llegan porque somos unos cerdos y unos incívicos y al final nos las acabamos comiendo. Y de la arena de la playa, que la mitad de bolitas que hay en la arena no son arena, que son también la cantidad de basura que acaba llegando allí y el plastiquito que se va haciendo. A ver, yo no sé tú, pero yo nunca me lo había planteado. ¿El qué? Bueno, Lo de que te comes plástico. Que si me estoy comiendo una tarjeta de crédito a la semana. No, yo tanto no, pero yo he comprado un sepia y limpiarla, que sí, que le limpias, le quitas sus cositas, pero encontrarme un trozo de plástico así. ¿Y te lo has comido? No, porque la limpié, pero lo que no veré. O sea... No, claro. Pero, bueno, sí, o sea, estas cosas como son inquietantes y son como muy espectaculares, pero es verdad que, bueno, que te deja un poco, ¿no? Descolocado a veces, ¿no? Totalmente. Pues bueno, ¿qué te parece, Tamar, si vamos pasando a nuestra súper invitada, que sé que mucha gente la está esperando? Sí. Vamos a darle la entrada a Ana Pacheco, que nos está esperando. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Nos Hola. escuchas? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Sí, perfecto. Hola. Bueno, hoy estamos contentísimas de tenerte aquí, que os la presentamos un poquito para los que no conozcáis a Ana. Ana es periodista y escritora, es un referente para nosotras. Ella nació en el año 91 y escribe sobre todo sobre temas sociales, de género y... a pesar de estar escribiendo en medios como Vice, Verne, El Público, El Salto o tener un programa en Radio Primavera Sound, ya tiempo antes, en 2020 la invitaron a dar una charla sobre feminismo en Operación Triunfo y es allá donde saltó a la fama, por así decirlo. ¿Qué tal, Ana? Un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, claramente mi momento más icónico creo que fue ahí. No sé si lograré hacer algo parecido. Hombre. Pues
Ana, o sea, volviendo a ese momento, solamente un momento, ya que has salido ahora a colación al principio, porque ya hace unos años, pero es verdad que tuvo mucho impacto, porque también hubo muchas críticas, ¿no? Y digamos, aquí en La Futura también a menudo pues tratamos el tema del odio en las redes, ¿no? Y de este tipo de dinámicas que a veces se generan. Y bueno, a ti en ese momento, pues obviamente pues generó como mucha polémica, ¿no? Esa intervención. ¿Y tú qué recuerdas de todo aquello? Sobre todo, te diría que mucho asombro por la repercusión que tuvo. Claro, ahora visto en perspectiva parece como muy obvio que tenía que pasar lo que iba a pasar, ¿no? De hecho, la noche anterior al taller yo lo anuncié en mi Twitter y ya empecé a recibir un poco de hate simplemente por el nombre de la charla, que era charla feminista, incluso antes de que esta se produjera, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que yo podría haber intuido lo que podía llegar a pasar, pero la verdad es que fue un poco también un choque de realidad, un poco también salir de la burbuja, ¿no? A mí en ningún momento me pareció que lo que estaba diciendo era tan radical, ni mucho menos, ni que iba a generar ese odio, pero sin duda algo pasó y ya no solo por el contenido de género de la charla, sino por la cuestión anticapitalista, que fue como que petó a la cabeza. Y luego también lo más irónico posiblemente fue eso, ¿no? Que como rápidamente ya no se hablaba ni del contenido del propio debate y se pasó a hablar de las tetas mías en este caso, ¿no? Que también era como muy irónico, ¿no? Estar hablando de violencia de género y que en el fondo yo estuviera recibiendo una violencia muy patriarcalizada también. Total. Sí, fue todo el show fue bastante duro, divertido. Luego ya todo el mundo me sigue recordando por eso, así que bueno. Bueno, también hemos visto mientras preparábamos la entrevista que no todo fue odio, que no todo fueron mensajes de odio, sino que también pues recibiste mensajes de apoyo, sobre todo también de figuras públicas. ¿Cómo viviste este apoyo? Es que es raro a veces recibir apoyo en Twitter. Sí, la verdad es que me perdí mucho odio, pero también posiblemente los apoyos, porque cuando las horas ya se estaban poniendo como todo más intenso y más violento, yo dejé mis redes, se las dejé a 2 amigas, Andrea y a Berta, y fueron ellas las que me estuvieron un poco gestionando y eliminando pues aquellos comentarios más dolorosos, más ofensivos. Y he de decir que también me perdí como parte de los apoyos que he recibido y que incluso a veces ahora, 2 años después, alguien me habla para otra cosa y veo que me había escrito para decirme, oye, que yo estoy contigo y los estoy viendo ahora porque fue realmente muy abrumador todos los comentarios que recibía. Entonces yo decidí delegar mis redes, externalizarlas a mis amigas para que ellas se comieran la parte fea y bueno, y ellas también obviamente me iban diciendo, oye, hay gente que te apoya, pero yo estaba metida en la cama en esos momentos. Wow. Claro, pero también más allá, ¿no?, de ese episodio, como tú dices, que al final, pues bueno, inevitablemente también de alguna forma pues te ha acompañado y te acompaña. También eres una periodista muy activa, ¿no? Como ha dicho Tamara al principio, pues colaboras en varios medios, ¿no? En Público, en El País, en La Marea, en Salto, en Vice. También tienes el podcast, ¿no? En Radio Primavera con Andrea Gómez y participas también en Carne Cruda. O sea que hay una más allá de lo que pasó en Operación Triunfo y de esa charla. Entonces también te queríamos preguntar sobre esto, ¿no? Porque tú has hablado de las redes, ¿no? Y de cómo esto también generó una oleada que quizás, dices, viéndolo en perspectiva, se podía prever. Quizás en ese momento todavía estábamos un poco empezando con esto. ¿Cómo ves toda esta explosión de nuevos medios, de nuevos formatos? ¿Crees un poco que está produciéndose también una democratización de los medios? Sí, en parte sí, es interesante como todos estos nuevos formatos o viejos formatos, pero medios que con muchísimo esfuerzo y trabajo consiguen ser algo más independientes que el resto, ¿no? Pero yo aquí siempre pienso también que no hay que ser como ingenuas, ¿no? Y pensar también el sesgo de clase evidente que el hecho de quién puede participar en estos medios, ¿no? Muchas veces, quién se puede permitir vivir de colaboraciones, quién se puede permitir tener un podcast, por muy guay que sea, a coste cero o a colaboración 200 euros. A veces se puede conseguir durante unos meses, pero
es inviable o insostenible durante mucho tiempo, ¿no? Y creo que eso también es interesante de analizar. Yo misma paso por diferentes periodos, a veces tengo más dinero porque he hecho trabajos que son algo menos gratificantes y me puedo permitir escribir más artículos, pero otras veces no. Eso no es posible. Pero de todos modos, hostia, es muy guay que existan este tipo de medios, que haya gente que quiera trabajar en ellos y hacerlos. Y el problema es, como siempre, el mantenimiento, sostenerlos. ¿Quién puede sostener todo esto y cómo lo hacemos? Ahora que comentabas lo de escribir, te queríamos preguntar precisamente sobre esto. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo tienes tiempo para escribir? Hablabas en el podcast, habláis a veces de esto, ¿no? De la hiperproductividad. Estamos como muy acostumbrados a esto del multitasking, a tener que hacer como muchísimas cosas, a producir más para que se nos vea más, para que se nos visualice más y para que se nos reconozca más. ¿Cómo crees que tenemos que enfrentarnos a esto? ¿Realmente tenemos que parar? ¿Tenemos que decir, oye, no, hay un tiempo también para nosotros y para disfrutarnos a nosotros mismos y no querer abordarlo todo? ¿O cómo lo haces? Sí. Totalmente. Yo estoy en esta fase de... Sería muy cómodo para mí, para todas nosotras que trabajamos en este ámbito de la cultura o en una esfera más o menos pública, sería cómodo decir que todos los trabajos los aceptamos por dinero. Creo que también hay un componente importante de la vanidad, del ego, de la visibilidad, algo intangible, que es un poco de lo que yo estoy tratando de curarme, también os lo digo, ¿no? A decir que no a proyectos, a decir que no a trabajos y a intentar también como calibrar exactamente a qué dedico mis fuerzas, ¿no? Incluso si no puedo dedicar algo más a la militancia o a contribuir a otro tipo de actividades y trabajos que no sean estrictamente trabajos que repercutan en mi visibilidad o en mi persona, ¿no? Entonces, yo creo que es un debate muy interesante que sin duda también tiene que ver con esta cuestión de es que si no hago este trabajo no me van a volver a llamar, es que si desaparezco nadie va a pensar en mí, ¿no? Pero es una tensión constante, pero en la que yo creo que tenemos que ahondar, pero también desde unas posiciones no cómodas siempre, ¿no? No decir, es que tengo que decir que sí porque no me queda otra, ¿no? Muchas veces sí que nos quedan otras y muchas veces podemos decidir exactamente a qué estamos dedicando nuestros esfuerzos y nuestra energía. Y lo del escribir es muy complicado. De hecho, es que escribo muy poco porque es de lo que más nos sale a cuenta, esa es la verdad, como autónoma. Las colaboraciones escritas son las menos remuneradas y entonces vas aceptando otros trabajos. Pero de todos modos, ya te digo, no me gusta encabezar algo así como el lamento millennial de no me da tiempo a escribir, ¿no? Como a veces me doy rabia a mí misma sintiéndome como una caprichosa, ¿no? Y creo que simplemente pues tenemos que encontrar las fórmulas, ¿no? Para lo sencillo y lo fácil te diría renta básica para todos, que todo el mundo tenga garantizado las cosas básicas y necesarias y que todo el mundo se pueda permitir realmente dedicar su tiempo libre a hacer otras actividades que le puedan apetecer o que les puedan resultar más gratificantes. Pero sí, es todo un tema. Yo estoy intentando escribir, pero tengo... pues eso, trabajitos que van apareciendo, bullets les llamo yo. Claro, pero, o sea, hasta cierto punto está bien ser polifacético, o en tu caso polifacética, y también tú decías, ¿no? Hay esta tensión entre la hiperproductividad y ser polifacético y que esto no sea una aceleración, sino que se pueda ir encontrando, ¿no? De manera armoniosa y cada uno con sus espacios y sus ritmos, ¿no? Y sí. Es una tensión que hay constantemente que ir como resolviendo, ¿no? Sí, y bueno, y que sin duda estamos todas en todas las disciplinas y en todos los sectores, ¿no? La idea de sociedades que se articulan en torno al trabajo y a la hiperproductividad y en las que parece que si paras un momento estés haciendo algo mal, ¿no? Y entonces te empiezas a sentir como este remordimiento, esta culpa, ¿no? O vas a un entorno, vas a una fiesta y lo primero que se te pregunta es ¿a qué te dedicas? ¿De qué trabajas o en qué proyectos andas metidas? ¿no? Es decir,
que cuando intentas rebajar un poco el ritmo, rápidamente puedes llegar a ser mirada como algo sospechosa, como no te van mal las cosas, ¿por qué no haces esto, no? Entonces creo que es como un mantra que tenemos que repetirnos todo para que sea realmente, para que surta algo de efecto, ¿no? Y pensar cómo hacemos eso para reducir los ritmos de trabajo sin que nos cueste la vida de por medio, pudiendo vivir tranquilas y accediendo a todo lo necesario, pero a la vez sin esta locura de producir, e incluso en el tiempo libre, que ahora se habla ya mucho de esto, ¿no? De a qué dedicamos nuestro tiempo libre y si este tiempo libre es realmente libre o si simplemente estamos nutriéndonos para de alguna manera capitalizar todo lo que hacemos en este tiempo no productivo y luego convertirlo igualmente a trabajo. Pienso, por ejemplo, pues en el caso de mi sector, de escuchar podcasts, leer libros que luego puedas meter en alguna colaboración, del que luego puedas hacer un artículo, del que luego puedas sacar un podcast, ¿no? Es decir, todos nuestros aspectos de la vida diaria pasan a ser potencialmente capitalizables. Totalmente. Y uno de tus, digamos, una de tus facetas, ¿no? Que antes hablaba Tamar, la faceta de escritora, de escribir, ¿no? Que tú también hablabas esto ahora, ¿no? En lo que estabas explicando, ¿no? En la importancia de tener el tiempo para escribir y que a veces ¿no? Las necesidades también materiales, porque tú decías, hombre, a veces hay que ganar el dinero y para ganar dinero a veces hay que hacer cosas menos agradecidas, ¿no? Pero en tu faceta de escritora, en el 2019 publicaste el libro Listas guapas y limpias y bueno, en este libro pues describes pues situaciones, ¿no? Y problemáticas en las cuales pues digamos todos nos podemos más potencialmente sentirnos, digamos, identificados. Entonces sí que queríamos preguntarte y saber, ¿no? En este tipo bueno, en tu libro, ¿no? En tu escrito, ¿cuánto de autobiográfico hay, ¿no? Porque tú ahora también explicabas un poco, pues, tu situación, ¿no? En las preguntas anteriores. Sí, hay mucho, yo lo reconozco, hay mucho autobiográfico, pero obviamente está todo pues ficcionado y armado de tal manera que eso se convierta en una narración o en una obra literaria. De todos modos, yo sí que tenía claro cuando empecé a escribir ese libro, es que quería hablar desde un terreno conocido, desde un lugar que me resultara familiar. Me hubiera encantado escribir de otras cosas, me encantaría, pero creo que también se debe un poco a unas limitaciones aquí como escritora propiamente, ¿no? Me resultaba en ese momento muy difícil escribir desde otro lugar, escribir desde otro espacio, así que pensé en algo que sentía muy cercano. Para conseguir esa voz y para conseguir esos personajes, pero evidentemente luego mucha gente se ha sentido identificada o ha conectado mucho con el libro porque creo que en el fondo estoy hablando de muchas otras personas. Y de hecho hay quienes se indignaron también, gente cercana, como, pero esto que cuentas no es verdad, tu abuela no es esta persona, o tu padre no se dedicaba a esto. Y es como, claro, es que no, esta escena de la fiesta realmente te pasó, y es como, no, realmente no ha sucedido nada de esto, pero evidentemente hablo desde un lugar muy, muy conocido, claro. En la novela, centrándonos ahora un poquito más en el libro, hablas de la relación de la protagonista con la clase y con el feminismo, ¿no? Que también te hemos oído muchas veces hablar, lo que nunca puede ir desligado. Hablamos de un feminismo interseccional, ¿no? Un feminismo que atraviese todo. ¿Crees que estamos en una época donde realmente tenemos más conciencia de esto, de que el feminismo tiene que ser interseccional, de que todo tiene que ir relacionado, de que el feminismo tiene que atravesar todo para realmente cambiar las cosas? Sí, yo creo que sí, creo que con la palabra interseccionalidad empieza a pasar también con la palabra empoderamiento, ¿no? Como que se repiten tanto que a veces parece que casi ya hemos perdido o ya no acabamos de saber exactamente qué significan, pero creo que tú lo has resumido bien, es la necesidad y la capacidad de relacionarlo todo, ¿no? De entender que no solo estamos atravesadas por una condición, sino por muchas otras, y que en el fondo es una forma de complejizar las situaciones y la vida ordinaria, ¿no? Porque es muy fácil de entender que cada una de nosotras vive realidades
muy distintas y que no todo se puede unificar por la idea de ser mujer, ¿no? Es decir, no es lo mismo, y los datos así lo avalan, no es lo mismo ser una mujer racializada, migrada, no es lo mismo ser una madre soltera que una mujer blanca, que una mujer... todas estas condiciones tienen que significar algo, ¿no? Y así significan. No es más que eso, la interseccionalidad, aunque mucha gente es verdad que ahora siento ya como que genera esta pereza la palabra, y a mí me da un poco de miedo, ¿no? Que pueda llegar a aborrecer, porque creo que es la base de todo. Y, Ana, ¿crees que hay, digamos, este tipo de discursos, ¿no? Este discurso del feminismo, de la interseccionalidad, ¿crees que está llegando a las instituciones? ¿Tú crees que en los gobiernos, en los distintos gobiernos, se está incorporando esta lógica? ¿Se están aplicando políticas en este sentido? Creo que sí, pero creo que también sería importante, ¿no? Como siempre pasa en muchos casos, que no queden en políticas cosméticas o estéticas, ¿no? En políticas que no tengan realmente nada que ver al final con la vida de las personas. Pero sin duda creo que sí que hay un avance, y es que se habla de esto, ¿no? Existe, o al menos se nombra, ¿no? Y creo que todo eso es interesante, ¿no? Es interesante también cómo genera este rechazo también hacia una parte de la sociedad, las mal llamadas, para mí, o a mi modo de ver, políticas de identidad, ¿no? Ese miedo que genera el hecho de que se desplace el poder al sujeto que normalmente lo ha tenido, que es el sujeto blanco hombre, ¿no? Y cómo se mira con cierto remilgo, escepticismo, incluso desdén, todas estas llamadas políticas de identidad, ¿no? Que vienen a reventarlo todo y que vienen a cargárselo todo. Creo que aquí está la clave de lo que está pasando, y que creo que no solo queda aquí, sino que en el fondo es luego también lo que va a servir de munición y de artillería para movimientos no solo ultraderechistas, sino otros movimientos que hablan ya con total tranquilidad de esa ideología de género, ¿no? De estas políticas de identidad que vienen a romperlo todo, ¿no? Justamente hemos empezado el programa de hoy hablando de la victoria, ¿no? De Meloni en Italia. Y ha sido bastante famoso, sobre todo en España, ¿no? La intervención esa que hace en el meeting de Vox en Andalucía, ¿no? Hablando de los valores de la familia tradicional, ¿no? De el lobby LGTB, de las políticas de identidad. O sea, que es un campo en disputa, ¿no? En lo político e incluso en lo electoral, que al final un candidato, o en este caso una candidata de un partido fascista en este caso, ¿no? Lo lleva como bandera. O sea, ha llegado hasta este punto de ser bandera de un partido que quiere asaltar un gobierno, ganar un gobierno en unas elecciones. Por eso no son batallas tuiteras, como a veces se gusta decir a la gente, no es algo meramente simbólico que está quedando en el debate, no es en absoluto esto, sino que son marcos teóricos que se están instalando y que son totalmente peligrosos, ¿no? Y que sirven precisamente para como aliciente para este tipo de movimientos ultraderechistas. Y por eso, desde las posiciones de izquierdas rojipardas, podemos llamarla así, es como muy sintomático, ¿no? Ver de qué lado se posicionan, ¿no? Y si están dedicando tantísimos artículos a desmontar esa supuesta ideología de género, es muy raro, ¿no? Creo que es bastante sintomático de en qué lado están. En estos análisis supuestamente sesudos de lo que debería hacer la izquierda, ¿no? Creo que es importante que pensemos en eso. Totalmente. Vamos a cambiar un poco de tema, pero luego recuperaremos otra vez esto, porque te queremos hacer una pregunta final que va muy relacionada con este tema, ¿no? Con la política y con el auge de lo que estamos viviendo ahora mismo. Pero queremos hablar un poquito de lo que estáis haciendo con Ciberlocutorio, que la verdad que para muchas mujeres está siendo pues un descubrimiento, ¿no? de lo que los medios estaban callando, ¿no? y que no estaban dejando ver, ¿no? Que son mujeres pues empoderadas, con un discurso súper necesario, que la verdad que nos motiva y nos hace pues sentir que podemos ser visibles. ¿Cómo lo hacéis? ¿Es intencionado este papel que tenéis en Ciberlocutorio? ¿Más divertido, más desenfadado? ¿Cómo surge?
creo que nos sale muy natural porque Andrea y yo somos muy amigas desde hace muchos años y creo que, evidentemente, creo que están estirados un poco nuestros personajes, pero somos realmente así. Y creo que era la idea, ¿no? Como hacer una conversación algo más distendida entre amigas, de los temas que nos preocupan o de los temas que ya nosotras hablábamos antes de tener un podcast. Creo que hay muchos igualmente formatos muy similares al nuestro y creo que quizá hay un poco, sí que de alguna manera han cubierto algo que quizá faltaba, ¿no? Sí. O prueba de ello pues son el éxito que tienen tipo de forma semanal, Estirando el Chicle, Oye Polo, que al final son fórmulas más o menos similares, pero que creo que han conectado mucho con una audiencia que quería o que necesitaba escuchar eso, ¿no? Sentirse un poco arropadita. Totalmente. Bueno, y vinculado con esto que decías, ¿no? De la aparición de múltiples programas similares y tal. O sea, ¿hay audiencia para todos? ¿Hay demasiados? ¿Tú crees que hay una demanda que digamos, o sea, o que es un estallido, o sea, ¿es algo del momento o es realmente que no se está cubriendo, ¿no? Esta demanda o este público no tiene unos medios tradicionales a los cuales acudir y que les proporcione este tipo de, ¿no? de contenidos? No sé lo que pasará, no sé si hay definitivamente dinero para todas, no hay. Hay que tener en cuenta que muchos podcasts están muy, muy mal pagados o directamente no son remunerados. Creo que las audiencias están muy fragmentadas. Hablo un poco, yo ya te digo, no desde una visión empresarial porque no tengo ni idea, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora las marcas están fijándose mucho en este tipo de formatos. También habrá que ver la apropiación oportunista de las marcas utilizando estos formatos para blanquear o hacer un lavado de imagen, ¿no? Por lo tanto, no te diría que hemos dado aquí con una fórmula perfecta, ni mucho menos, y habrá que ver qué queda de esto y cómo se remunera, ¿no? O se paga todo este trabajo. Y volvemos a lo mismo, si no se paga, ¿quién puede permitirse y durante cuánto tiempo puede permitirse hacer esto, ¿no? Que esto también genera un sesgo de clase del mismo modo que están las redacciones de los diarios copados por gente que estudió el máster de estos mismos diarios, ¿no? Pues algo similar también pasa en algunos proyectos que solo se financian por los propios individuos que los tienen, ¿no? Que o no se mantienen en el tiempo, si se mantienen es porque hay unos ingresos ahí que caen del cielo. Claro. Me parece muy interesante la reflexión esta que haces, sobre todo de quién se lo puede permitir, ¿no? Este tipo de formatos, porque al final no todo el mundo es Estirando el Chicle o similares, ¿no? O el ciberlocutorio. Claro. Que ahí también, bueno, pues hay una lógica, digamos, ¿no? Un sesgo que se va marcando y que me parece también muy importante que tú lo estés visualizando, ¿sabes? Sí. Claro, hay muchos proyectos que pienso en las golfas, por ejemplo, que ya se han creado su Patreon para financiarse con los propios oyentes de su podcast, que aportan pues eso como una especie de mecenazgo, que pagan directamente a estas podcasters. También me parece que el modelo de los Patreon es limitado porque al final estamos... es pagar simplemente a quien quieres tú escuchar, ¿no? Y entiendo que se tendrán que buscar también otras fórmulas y que igualmente conllevan también como a un modelo más o menos aislado, ¿no? En el que cada uno se sostiene su propia plataforma, ¿no? O yo misma ahora generando una newsletter, alguna gente me ha dicho, ¿y qué? ¿Vas a pedir dinero? Yo te pago los artículos que haga falta, ¿no? También me genera conflictos este modelo, que sigue siendo un modelo en el fondo o puede leerse como algo muy neoliberal, ¿no? En el que cada uno se sufraga los propios costes de su proyecto personal, ¿no? Hay algo de eso que tampoco me interesa, entonces ya os digo, es complicado. Sí. Bueno, en comentarios ahora veía que alguien nos decía que queda alguien en España que no tenga un podcast. Bueno, es verdad que estamos viendo un auge, pero seguro que queda alguien que no tenga un podcast. Pero la verdad es que, bueno, no sé, al menos yo que soy súper consumista de los podcasts y que me hago mis listas en diversas plataformas para ir escuchando, es verdad, estamos... no sé, somos demandantes de una nueva manera de comunicar que no teníamos y que es súper necesaria.
la verdad. Sí, que igualmente ya ha pasado en el pasado, como Sí. cuando empezaban los blogs de Blogspot o cuando había los es decir, siempre han existido este tipo de canales que emergen en Internet y que durante un tiempo, pues al ser relativamente fácil ponerse a grabar o escribir algo y subirlo a la web, es normal que mucha gente quiera sumarse. Y yo igualmente también llamaría o sea, creo que es importante también que existan proyectos que no necesiten ser monetizados, es decir, que ya está bien que hayan podcasts que no quieran tener ánimo de lucro. Por eso decía que es interesante fórmulas como la renta básica que permitan que todo el mundo tenga un trabajo y que permitan que por la tarde o en algún momento cada uno se dedique a lo que se dedique sin obtener un rédito económico a cambio, ¿no? Que podría ser otra opción, ¿no? Y que también como generaría menos limitaciones en algunos casos, porque en el momento en el que entra el dinero también entran también ciertas limitaciones, ¿no? Claro, porque al final de lo que se dice y el cómo se dice. Claro, porque al final también Sí, hay el debate de la figura del mecenas, ¿no? De quién posee al final el medio de producción. Puede también producirse esta lógica a largo plazo, ¿no? De que al final todo esté producido por Spotify o por otras, ¿no? Claro. Existe este riesgo también de concentración de quién pone el dinero para que se produzca esto. Entonces entraríamos en una lógica similar a la de los medios tradicionales. Sí, sí. Totalmente. Spotify, yo no sé cuántos podcasts tiene, pero está, no sé si llamarle monopolio, pero seguramente, ¿no? Y habría que ver también a qué precio está comprando todos estos podcasts. Es bastante bajo también, podría decir. Entonces, claro que hay que advertir de todas estas cosas. Del mismo modo que las marcas sufraguen los podcasts, pues también tiene condicionantes evidentes. Que marcas tipo Kaiku, ¿no? Que también está muy presente en los podcasts, esté ahí, ¿no? Luego llegan llamadas de las marcas, ¿no? De las cosas que no les han gustado. Claro. Pues Ana, para ir acabando, queremos hacerte una pregunta que es bastante random, pero que se la vamos a ir haciendo a todas las personas que vengan a la futura. Estamos viviendo un momento histórico, ya lo hablábamos antes, ¿no? Con el auge del fascismo, un momento político raro y tenso. ¿Cómo crees tú que podemos arreglar todo esto? ¿Puede ser la respuesta más ida de la olla o más random que nos quieras dar? No te preocupes, porque sabemos que es una pregunta un poco ambigua, ¿eh? Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Cómo arreglamos este desaguisado, no? ¿Cómo arreglamos este desaguisado? No lo sé, pero creo que va en la línea de lo que hemos comentado antes, como tensionándonos también a nosotras mismas y no eligiendo las opciones más cómodas o sencillas, ¿no? Creo que durante mucho tiempo se ha repetido el mantra este de es que no es culpa nuestra, es el sistema, ¿no? No todo es la responsabilidad individual y es evidente que no es así, pero creo que es importante también mirarnos un poco a nosotras de cara y de frente y ver qué podemos hacer o qué acciones podemos tomar. Ya para acabar, queríamos saber, ¿la persona que tienes en la foto detrás? Sí, es el abuelo de mi novio, miliciano antifascista llamado Evaristo Rebollar. Tengo aquí al abuelo de mi novio y arriba está mi abuela, que no se ve aquí. No se veía. Vale. Es mi abuela en un colmado que tenían en la Trinitat Vella con sus hijas e hijos. Supongo que podemos llamarle el muro de los abuelos. No, aparte, muy bien traído también para la entrevista de hoy y para los temas que hemos ido abordando. Totalmente. Pues, Ana, muchas gracias por... vamos cerrando ya la entrevista, que hemos llegado al fin. Bueno, queríamos darte las gracias, ¿no? por haber sido nuestra primera invitada de esta nueva temporada de La Futura y que bueno, nos ha gustado mucho hablar contigo y compartir reflexiones. Esperemos verte pronto, que hayas estado a gusto y nada, y que esperamos pronto por aquí de nuevo. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y mucha suerte en La Futura. Os seguiré viendo. Muchas gracias. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Adiós.
Bueno, y hasta aquí llega nuestro primer programa de la temporada. Nos vamos a ver pronto. Ya os recordamos un poquito lo que os hemos dicho al principio del programa, que el jueves a la 1 volvemos con la Futura News en catalán, donde van a entrevistar a Robin Hood, pero además el jueves empieza el programa de Charca Astrology, el mundo de Charca Astrology, donde pues vamos a debatir sobre actualidad, sobre cine, sobre música, sobre astrología, y donde también van a entrevistar a la ilustradora y dibujante de cómics Núria Just. O sea que viene una semanita para iniciar la temporada, vamos, fantasiosa. De música, de cine, de astrología, bueno, va a ser maravilloso. No os podéis perder el programa de Saras el jueves a las 7. Totalmente. Muchísimas gracias por seguirnos, por darnos ánimo y amor este día. Os hemos ido leyendo por el chat y nada, ya sabéis dónde encontrarnos, la Futura Channel, en todas las redes. Seguidnos, y aquí estaremos. Y nos vemos pronto. Hasta luego, muchísimas Adiós. gracias.